Bienvenidos a una entrega más de nuestra serie. En este video comentaremos el libro La invención de la cultura heterosexual del escritor y activista francés Louis Joctin, publicado en francés en 2008 y publicado en 2012 en español por la editorial Cuenco de Plata en Buenos Aires. Louis Joctin nació en Martinica en 1974. Como afrodescendiente se dedica al activismo contra la homofobia y el racismo, y como escritor se ha dedicado a historizar la heterosexualidad a través del estudio de la literatura. En La invención de la cultura heterosexual se propone demostrar cómo la cultura heterosexual es construida socialmente a partir del siglo XII en el occidente cristiano, particularmente a través del análisis de la literatura francesa. El autor comienza explicando que la sociedad feudal era fundamentalmente homosocial, exaltaba la virtus, es decir, los valores masculinos, mientras se mantenían las mujeres al margen. Louis Joctin relata cómo en la literatura los caballeros estaban llamados a despertar la admiración de sus pares. Nos escribe: tanto en los combates como en el castillo viven juntos, comen juntos, duermen juntos, a veces hasta en la misma cama, y esta promiscuidad favorece las pasiones más impetuosas, mientras que las prácticas sexuales con mujeres eran desdeñadas y accesorias. En esta época, los amores masculinos estarían ligados a la base de la organización social del medioevo, pues están asociadas con el poder y los lazos de vasallaje. En el siglo XII, el surgimiento de una ética cortés en Occidente favoreció el auge de una cultura de la pareja hombre-mujer, en tanto las amistades masculinas empezaron a considerarse progresivamente como sospechosas, serían cuestionadas y rechazadas. Así, la cultura heterosexual iría suplantando poco a poco a la cultura homosocial. A partir del siglo XII, gracias a los trovadores y juglares, el amor cortés se vuelve un tema recurrente en la sociedad medieval, siendo regulado por códigos precisos y rigurosos. Si bien los siglos XII y XIII fueron periodos de idealización de lo femenino, también reforzaron las normas y el control sobre las mujeres, pues empezaría el castigo a las mujeres que se apartaran del ideal. Tanto la cultura homosocial y luego la cultura heterosexual estaban al servicio del poder, pues tanto el amor de los caballeros por las damas en la sociedad cortés cumplía la misma función que las amistades masculinas medievales las cuales tenían como objetivo fortalecer la autoridad del soberano. Los caballeros que se negaran a someterse a la nueva ética cortés serían acusados de sodomitas y en consecuencia de actuar contra natura. Y si bien el ideal caballeresco y el ideal cortés contrapuestos en el siglo XII se fueron conjugando a lo largo del siglo XIII y XIV, como resultado hoy en día un hombre caballeresco o caballeroso y un hombre cortés prácticamente son sinónimos. Asimismo, el auge de la cultura cortés provocó el rechazo de la Iglesia. La ética clerical rechazaba la cultura heterosexual porque ésta tendía a suplantar el amor espiritual, es decir, el amor a Dios, por el amor heterosexual. Además de que era sobre todo su carácter sexual que priorizaba la carne. El rechazo de la carne era fundamentalmente el rechazo a la mujer, e incluso la misoginia clerical tenía más que ver con cierto homoerotismo presente entre sus filas. Tal rechazo se modificó a condición de aceptar las reglas por la Iglesia. El casamiento se promulgó como sacramento en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Se reconocía la pareja hombre-mujer, así como una amplia intervención sobre la cultura del amor, especialmente condenando el adulterio. Louis Joctin explica que junto al clero y la nobleza, también la medicina se opuso a la cultura heterosexual.
la cual cada vez fue más influyente en el último tercio de la Edad Media y que explotó en el siglo XVI. Los médicos sostenían que el amor era una enfermedad misma o un factor de debilitamiento del cuerpo. Por ejemplo, el Tratado de Jacques de Ferrand de 1622 sostenía que el amor era una enfermedad resultante de un recalentamiento o una inflamación del cuerpo. Incluso decía que una mujer podía padecer un fuerte calentamiento a causa de un deseo excesivo, lo cual le ponía en riesgo de adquirir caracteres masculinos. De Ferrand también advertía sobre la melancolía erótica o erotomanía, que era un ataque de amor, y su variante, la histeria, que sucedía cuando una mujer estaba enamorada y no era fertilizada. En el siglo XVI, el discurso médico antierótico, que se oponía a esta nueva cultura heterosexual del deseo y el amor, se combatió con un discurso médico filoerótico. Por ejemplo, cuando una mujer se sentía quejada por la enfermedad del amor, los médicos le recomendaban que mantuviera relaciones sexuales. Así, a finales del siglo XIX y a comienzos del XX, el término heterosexualidad se acuñó para describir el apetito sexual anormal o pervertido por el otro sexo. Y a lo largo del siglo XX, apoyándose en las investigaciones científicas más avanzadas, la pedagogía buscaría por un lado producir la heterosexualidad en los niños, declarándola completamente natural, y por el otro buscaría reprimir las posibles fuentes de la homosexualidad, considerándola totalmente contra natura. Entonces, nos dice el autor, esta ingeniería social tenía como meta fabricar lo natural. Si hace unos siglos debía evitarse que los hombres frecuentaran demasiado a las mujeres para evitar volverse afeminados o libertinos, según la ética católica, ahora habría que alentarlos a que las frecuentaran para evitar el riesgo de volverse homosexuales. La crítica que podemos hacer a este trabajo es que a pesar del detalle con que el autor desarrolla su argumento y a pesar de que se anuncia como un estudio crítico de la cultura heterosexual, deja mucho por saber sobre las mujeres en la literatura. En su estudio, como en las obras que cita, las mujeres aparecen de manera tangencial, reproduciendo una visión extractivista y androcéntrica que el autor admite al final y no al inicio del texto, cuando debería posicionarse.